pero estamos en la línea con más ciudadanos. Buenas noches. Ya, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, acá lo que mayormente el periodismo de otros canales, como también de otros canales que se ve, le hace una confusión a la población. Mira, lo que en el fujimorismo de los 90, lo que gobernaba, pues según el periodismo dice que el fujimorismo combatió el terrorismo. Pero en mi parecer, a mí, cualquier presidente, quizás que por ese año, yo sé porque desde años atrás ya estaban haciendo el seguimiento a esos cabecillas para hacer la captura. Yo digo, cualquier presidente que podría ingresar en ese año, podrían capturado. Y ese presidente que podría ganar de repente podría ser lo mismo. Ya. Y eso es lo que ahorita la gente o sus simpatizantes y el periodismo del club de la derecha le dan ese aporte, ese apoyo a él, que él ha dominado al terrorismo. Pero yo, en mi parecer, en mi opinión mío, no ha sido él, sino ha sido la investigación que se ha hecho que han seguido desde Alan García, en su primer gobierno. Porque como según el terrorismo nace en el 80, entonces ya de ahí empezaban a seguir, pero como dice, ese es un largo proceso que hacen el investimiento para que puedan capturar a los más grandes. Bien, señor. Muchas gracias. Regresamos con nuestro panel. José Rocha. Rafael, yo he hecho una diferencia en varias oportunidades y creo que es propicia hacerla una vez más entre lo que denominamos la extrema derecha o el club de la derecha, ¿no es cierto? Y la derecha como un concepto de ideología política que creo que es válido. Porque si hablamos de derecha como un concepto ideológico y de formación política, creo que no solamente Alan García, Toledo también, Kuczynski también, y hasta el momento, desde mi punto de vista, el actual gobierno no ha cambiado de brazo tampoco. Tiene un comportamiento de derecha, sin ninguna duda. Yo no he visto que haya habido el cambio que la gente esperaba, tirándose más al tema social. No, sigue siendo una economía de mercado tal y como lo era antes y sigue siendo una conducta de derecha con el ministro Castilla como ministro de Economía, sin ningún cambio en lo absoluto. Todos están jugando para el mismo bando hasta el momento en el sector político del país. Yo reitero, para mí el fujimorismo forma parte de esa extrema derecha. Y esa extrema derecha no para, porque tiene el poder económico en manos, entonces no para de hacer una lucha permanente para que grupos políticos como el fujimorismo terminen candidateando y llevándose la presidencia en el 2016. Yo espero que no sea así, pero esto forma parte del ámbito político en nuestro país. Lo que pasa es que no ha cambiado, no se ha modificado, no ha tenido un cambio que se esperaba con el actual gobierno, por ejemplo. ¿Cómo tomaron partido los medios de comunicación para la segunda vuelta electoral del año pasado? Otros candidatos, por ejemplo Kuczynski, ¿cómo salieron rápidamente a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori? Y se dividieron los medios apoyando a unos y otros. Todo este escenario es parte también de nuestro análisis. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Aló, buenas noches, señor. Mucho gusto, amigo. Hola, señor Flores. Respecto a la pregunta, acá respecto de que si hay derecha, izquierda, que juega el regreso del fujimorismo, eso ya depende de todo el pueblo peruano que vota. Porque, como se llama, la votación con Ollanta y Fujimori fue la mitad y mitad casi del pueblo peruano. O sea, hay una opción dividida prácticamente. Ahora, si hay, como dicen, no se está jugando para el 2016, no. Eso es prácticamente que lo que el pueblo decida es. Muchas gracias. Gracias también, señor. El factor de la revocatoria también no es un escenario ya para ir organizando las fuerzas políticas de cara al 2014, elecciones regionales y municipales en todo el Perú. Y al poco tiempo nomás, 2016, elecciones presidenciales. Vamos con Julio Heredia. Sí, la pregunta, Rafael, es muy específica, ¿no? Dice, ¿usted cree que la derecha juega al regreso del fujimorismo en el 2016? Yo, bueno, repito, creo que es una de sus opciones. Creo que no es la única. El expresidente Alan García pues tiene dificultad en ocultar que tendría aspiraciones en el 2016. Hay también otros sectores que son de derecha, como el PPC, que es un partido de los más organizados, siendo que también no se salva de esta desarticulación de la clase política peruana en general. Y ya, como ha notado muy bien Pepe Rocha, en términos económicos hay una continuidad en el Perú desde los 90 hasta ahora que nos haría difícil diferenciar tajantemente los modelos que se han sucedido en las últimas 2 décadas.
Entonces, yo creo que quizás sea peligroso un poco seguir jugando a extremar las posiciones. Es muy posible que en el Perú haga falta un poco ponerle paños fríos a algunas situaciones y sincerarlas también. Yo creo que, por ejemplo, el fujimorismo, por ejemplo, que no tiene una ideología claramente formulada, ¿no? Efectivamente, aplicó recetas de derecha durante los 90, pero sin embargo es un movimiento sumamente popular, ¿no? Que toma sus militancias, sus militantes, sus seguidores de los sectores más populares, y esto es paradójico porque ahí tendría que disputarse un electorado más bien con sectores de izquierda. Entonces, yo creo que habría que verlo con un poco más de cuidado. Extrema derecha, por ejemplo, para mí, que he vivido fuera, significa sectores pronazis, sectores que son xenófobos. Por ejemplo, en Francia, la extrema derecha es el Frente Nacional, ¿no?, de Le Pen, que tiene una posición muy clara, muy cercana al nacionalsocialismo alemán y todas esas cosas. Entonces, y sin embargo son legales, son un grupo que participa en elecciones. Correcto. Y que incluso saca muy buena votación allí. Pero en el Perú yo no veo eso, la verdad. De repente la ultraderecha política es sendero luminoso. ¿Qué nos dice el ciudadano? Muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? En relación a la pregunta, en el Perú, la derecha fue derrotada por el comandante Ollanta Humala. Ahora, ¿quiénes conforman la derecha? En el Perú es el APRA, Fujimori, TTK, Castañeda, PPC, Curi y otros. Casi es un porcentaje muy, pero muy alto. Y ese club de la derecha es sinónimo de corrupción. Y estos, no tengo adjetivo para este tipo de gente, son los que promueven en este momento la revocatoria. ¿Quién se beneficia de todo este desorden? ¿Quién se beneficia? Nos preguntamos. ¿Se beneficia o el comandante Omeya o Ollanta? No, de ninguna manera. Los estadios del club de la derecha siguen campaña, señores. Esos parásitos que han empobrecido y siguen empobreciendo al Perú, es el club de la derecha. A veces hablemos claro. Hablemos claro, señor, esa es la realidad. A Bien, estos señor. hay que exterminarlos. No sé, el comandante Humala tiene la palabra. Gracias a usted. Seguramente está escuchando toda la clase política, escucha este programa, lo mira, lo siente, las autoridades y el pueblo. Vamos a regresar con nuestros amigos del panel, con ustedes a través de la línea telefónica. Nos quedamos con esa duda, lo que ha dicho el último televidente. Lo mismo da Chana que Juana. Kuczynski, Castañeda, Curi, Keiko, Alan García. Toledo parece que se ha apartado un poquito. Vamos a ver, de repente usted piensa diferente, comuníquese con nosotros después de esta pausa y regresaremos con la fotografía de todos los líderes políticos que están siendo mencionados. Volvemos.